Gracias damos al Señor Jesús, alabando y adorando en todo momento a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Y quiero dar gracias al Señor después de alabar, de adorar, de exaltar el nombre de Dios, que también ahora podemos recibir la palabra de Él, la palabra que Él tiene para nuestras vidas. Así que sea bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme la palabra de Dios nos enseña. Vamos a este momento tan importante que es la palabra de Dios y quiero compartir ya en este momento con ustedes sobre esta palabra que el Señor ha dado en este tiempo y en este momento para nosotros. Y Dios nos viene hablando sobre algunos temas muy importantes, en lo cual será para todo este año que estamos comenzando, este tiempo nuevo que estamos comenzando. Iglesia, Dios no nos ha dado en este primer mes cualquier palabra. Nos ha dado una palabra bien objetiva, bien clara para este nuevo tiempo, para este comienzo. Así que si queremos experimentar, como veníamos escuchando la palabra de Dios, el cambio en mi vida, el es posible, tendremos que tomar una decisión con Cristo Jesús cada día, el de seguirlo en amor y obediencia. Mira, iglesia, hace poco compartíamos una transmisión en portugués, la necesidad de Cristo para la humanidad, no solamente para el cristiano, sino para la humanidad. Ahora, ¿cuánto más para nosotros, habiendo conocido a nuestro Salvador y conociendo la palabra cada día? Si conocemos su palabra cada día, ella tiene que transformar nuestro ser, nos tiene que llevar a mirarlo a Él. Así que al compartir esta palabra quiero que podamos vivir bajo el hábito o vivir el hábito de ir al altar de Dios, tan necesario en nuestra vida cristiana y como hijos de Dios. Así que he colocado el título del mensaje: al altar de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios ahí en Salmos capítulo 43, versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Padre, Dios de la gloria, Señor, te agradecemos por esta tu palabra, Señor. Y confiamos, Señor, en ti, Señor, que tu Espíritu Santo iluminará nuestro ser, nuestra vida, para poder entenderla, Padre, aplicarla y lo mejor, obedecerla, Padre Santo, para poder vivir contigo cada uno de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y por qué ir al altar de Dios, querida iglesia y querido oyente? Porque su luz y verdad nos guiarán cada día. Es como dice ahí el versículo 3, que luego estaremos diciendo, pero dice la palabra de Dios ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 2, mejor dicho, disculpen, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esos versículos tan conocidos, esos versículos que los recordamos ya hasta a veces de memoria prácticamente, pero que continúa teniendo el mismo poder que fue hace más de 2000 o 4000 años atrás. Continúa teniendo poder, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. La luz crea lo que vemos en estos versículos. ¿Y qué es lo que vemos en estos versículos? Entonces la luz crea orden y organiza. La luz crea orden y organiza. Veamos la definición según el diccionario sobre orden: manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse los hechos en el tiempo según un determinado criterio o un buen desarrollo. Eso es orden, una manera de que las cosas están colocadas o las personas en el espacio, en un lugar. Ahora, organizar, ¿qué es organizar? Es preparar una cosa pensando detenidamente en todos los detalles necesarios para su buen desarrollo. Mire, dos palabras que encontramos en estos versículos: la tierra estaba desordenada y vacía. Esa palabra vacía podemos también como que faltaba organizar. Hay una necesidad de organizar porque estaba desordenada, y también el orden va a hablar de eso, de cómo van a estar las cosas, de cómo va a ser hecho
lo que es necesario en la vida de uno y específicamente en nuestra vida, en la vida de aquel que nos está acompañando en esta noche. Entonces el versículo 3 de este Salmos 43 va a decir: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Y a tus moradas, termina diciendo. Entonces quiero que podamos dejar que Cristo ordene nuestra vida. Una de las cosas que quiero invitarlo a meditar, a pensar, es que dejar que Cristo ordene nuestra vida. Ahora hablamos de orden, y cuando hablamos de orden hay una pregunta necesaria en nuestra vida espiritual, porque después será reflejada en la vida física. Pero ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Sería que está en orden o está en desorden? O algunos pueden decir, está más o menos ordenado. Pero es bueno para pensar y meditar. Estamos a inicio. Es mejor hacerlo en el momento en el cual estamos queriendo poner la casa en orden. Una expresión, ¿cierto? Las cosas bien. Queremos comenzar bien el año. Entonces es necesario examinarnos, analizar, pedirle a Dios que Él toque nuestro corazón para que no haya dureza, tanto de corazón como de mente, como de oídos. Y sí estemos atentos a esta palabra. Hay tantas cosas en nuestra vida que pueden estar desordenadas, ¿no es así? En una casa puede haber desorden en la cocina, en el baño, en el cuarto de uno, en el patio, en el armario. Puede haber un desorden en tantas cosas en la vida misma. El orden, según la palabra de Dios, es la obediencia a la palabra de Dios. Eso va a hablar de orden en nuestra vida espiritual. Es la obediencia a la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces Dios dio una orden y Dios empezó a ordenar con la luz. Y la luz fue hecha. La luz vino a tomar existencia. La luz obedeció la voz, el mandato de Dios. Entonces vean que es una obediencia a la palabra de Dios cuando se habla de orden, no de ordenar, sino de orden, de poder mantener las cosas en su lugar o que cumpla cada objeto, que cumpla su lugar, su espacio. Y lo mismo va a ser para nuestras vidas. En la casa, un ejemplo básico, ¿cierto? Nosotros tenemos la heladera en un lugar y es donde generalmente está. Usted no va a encontrar la heladera en el baño, salvo alguno que diga, bueno, quiero comer mientras me ducho, no sé. Pero la cuestión es que la heladera tiene un lugar, un espacio donde se encuentra. Entonces todas las personas de la casa saben que está en ese lugar. Lo mismo pasa cuando hay un invitado. Seguramente para saber dónde está la heladera preguntan dónde está la cocina, porque por lo general está en la cocina. Así que la pregunta, la palabra orden va en ese sentido, pero también va a esa obediencia a la palabra de Dios. No es otra cosa que poner orden a lo desordenado, prácticamente, dice el versículo 3. Entonces, es que el orden venga a tomar existencia en un lugar donde está desordenado, es donde está diciendo esa palabra de Génesis capítulo 1, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, porque en el versículo 2 encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña en este momento es que ir al altar de Dios es permitir que su luz ordene nuestra vida. Lo que está queriendo hablarnos nuestro Señor Jesucristo es que ir al altar de Dios es permitir que su luz ordene nuestra vida. Pastor, está hablando de la oración. No, estoy hablando del altar de Dios. La oración también nos lleva al altar, a la presencia de Dios. Pero hay un lugar físico donde también está el altar de Dios, y esa es la casa de nuestro Creador. Y el salmista se estaba refiriendo a eso, estaba hablando de eso. Qué bueno es estar en el altar de Dios, me hace bien estar en el altar. Encontramos en otros salmos, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces está hablando de un lugar. Mire, el altar, el arca del Señor no estaba en cualquier lugar, estaba en un lugar específico.
Y entonces Dios puso un lugar específico donde se encontrase su arca, el arca del Señor. Lo mismo pasa en esta tierra. Dios ha puesto lugares, templos, donde estemos, donde nos congreguemos, donde estemos. Y ese deseo no puede cesar, iglesia. Sí, claro, hay que buscar en la intimidad, claro que sí, no estamos diciendo lo contrario, pero Dios está llamándonos a estar en el altar de Dios. Pero pastor, ¿cómo lo hacemos en medio de pandemia? Se puede hacer. Todos tenemos que ver si nosotros estamos teniendo ese deseo, si queremos estar en el altar de Dios. Y entonces es posible hacerlo. El templo no está cerrado para gloria de Dios. Tomando las medidas necesarias, nosotros podemos seguir. Ahora, esto no es solamente porque estemos en una fase o en un momento o en un tiempo. No, estoy hablando en general. Para cualquier etapa de la vida en la cual vayamos a vivir, nosotros necesitamos estar en el altar de Dios. Al altar de Dios nosotros necesitamos ir. Es una palabra que el Señor nos lleva a entender. Antes de la pandemia, hay veces que las personas, no es porque el pastor tenga un ángel que esté hablando, es algo conocido y se sabe. Antes de la pandemia las personas a veces no iban al templo porque querían quedar en casa. Antes de la pandemia las personas no iban al templo porque de tanto trabajar no tenían las fuerzas para ir al templo. Entonces, no es una cosa de ahora, no, es algo que siempre está. Por eso el Señor está hablando y el salmista, si usted ve y lee el Salmos, se va a dar cuenta que el salmista pasaba distintas situaciones, pero bien lee ese versículo, bien habla y dice, entraré al altar de Dios, iré al altar de Dios, está diciendo. Quiero estar en tu templo, quiero estar en el lugar donde están tus atrios, estaba diciendo el salmista. Y es lo mismo que nosotros tenemos que decir, desear y hacer. Nosotros tenemos que tener este mismo sentido. Ahora, hablábamos que es permitir que la luz ordene nuestras vidas. Y es que también entonces esa luz va a ordenar nuestro ser, nos va a hacer ver el lugar donde nosotros estamos realmente. Esa luz es nuestro Señor Jesucristo, es permitir que su palabra ordene el desorden en el cual podamos estar viviendo o creando. Puede decirme, pastor, pero yo no vivo ningún desorden. Perfecto. Puede ser que estemos creando. Tenemos que estar atentos y vigilando a que nosotros podamos vivir en el orden de Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar a observar. Dios dice en Éxodo 26, vamos a observar cómo se iría a hacer el tabernáculo. Y en el versículo 33 va a decir así, Éxodo 26, versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Vamos a leerlo en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Cuelga con broches la cortina interior. Y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Y mire que el Señor da las instrucciones de cómo va a ser hecho, porque todo tiene un lugar y todo es algo, todo tiene un propósito, porque están las cosas hechas. Entonces, en nuestro Señor, la palabra de Dios, si usted ya la escuchó ese texto, dice que Dios es un Dios de orden. Y el altar el arca del pacto no iba a estar fuera del tabernáculo. El arca del pacto tenía que estar en un lugar específico. Así nuestra vida también tiene que entender de que nosotros necesitamos ir al altar de Dios. Tenemos que estar en el lugar que el Señor nos ha dado, en el lugar que el Señor nos ha puesto. Tenemos que ir al altar de Dios. No estoy hablando de oración. Oración es algo que tenemos que hacer. Es algo en lo cual debe haber ese momento, ese tiempo con Dios. Y no estoy hablando de tener un momento y decir, bueno, voy a orar, voy a hablar y hablar como un autómata, sino de tener un relacionamiento en cuanto hablamos con nuestro Creador. Tener ese tiempo de encuentro con nuestro Señor. Si tenemos ese tiempo de encuentro con nuestro Dios, tendremos el mismo deseo del salmista del capítulo 43, versículo 4, de ir al altar
de Dios. Y cuando habla de altar, al lugar donde Dios ha puesto, donde Dios ha marcado. Entonces, el orden que dio Dios fue que el arca esté dentro de la cortina en el lugar santísimo. El velo hacía de separación entre el lugar santo y santísimo. El desorden producirá si dejarán el arca fuera del tabernáculo. El orden se producirá, disculpen, si se deja el arca fuera del tabernáculo. Este es un ejemplo bíblico para que podamos ver cómo el Señor ha puesto cada cosa en su lugar. En nuestra vida, el orden de Dios es dar antes de recibir. Dios, antes que cualquier persona, ese es el orden según la Biblia, de cómo Dios nos enseña a ver el orden de Él. Entonces es dar primero antes que recibir. No es el orden recibir y después dar. Qué cosa interesante. A veces las personas quieren recibir y después dar. Si no recibo, no doy. Pero la palabra de Dios nos enseña que el orden es dar antes que recibir. Esa es la forma que el Señor nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que Dios debe ser antes que cualquier persona. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Es el primer mandamiento. Amar a Dios. No amar a mi familia, no amar a mi primo. Podemos amarlo, pero primeramente nuestro corazón tiene que ser para con Dios. Y si es para con Dios, el amor será perfecto, aquel que entreguemos a nuestros familiares. Pero sin amar a Dios, ¿cómo podremos dar un amor perfecto? A veces las personas terminan por amar de más o por amar a otra persona que no sea Dios, termina uno... ¿cómo se dice la palabra? Termina uno cubriendo el pecado del otro. Es lo que acontecía con Elías. Disculpen. Él no molestó, él no habló a sus hijos para que ellos estuviesen en orden. Entonces él tenía ya más amor por sus hijos que por el mismo Dios, siendo él un sacerdote. Si él como sacerdote pasó por esa situación, ¿cuánto más nosotros podemos pasar por esa situación? Tal vez no le decimos algo a nuestra familia porque tenemos temor o no queremos que estemos mal, o se genera un caos o un problema o un conflicto. Claro que no va a ir al choque o no va a ir al problema. Sepa y pida al Señor sabiduría para poder instruir y no piense que vamos a cambiar las cosas de un día para el otro, cuando durante toda la vida hubo un desorden o cuando prácticamente no se puso en orden lo que era necesario poner. Entonces, sí, en Dios podemos, sí, en Cristo podemos, es posible. Entonces, Él nos va a ayudar. La obediencia es antes que la bendición. ¿Cuántos quieren recibir la bendición antes que obedecer? Pero si es así, entonces no. Yo quiero la bendición. Pero obedecemos, tenemos nuestra obediencia para con Dios, nuestro relacionamiento para con Él. Entrar al altar de Dios para vivir la alegría y el gozo de Dios es antes que cualquier otra cosa. Entonces, ir al altar de Dios es primero, antes que querer yo vivir la alegría y el gozo. ¿Cuántas personas quieren vivir bien, pero no quieren ir al altar de Dios? Y cuando hablo al altar de Dios es la casa de Dios, a buscar la presencia de Dios. No estoy hablando en este tiempo, seguramente haya alguna persona cerrada, ¿cierto? Pensando, pastor, ¿cómo en la medio de la pandemia? No, estoy hablando en todos los tiempos. Eso es lo que el Señor nos habla. Y mire qué interesante. A veces conseguimos hacer otras cosas, pero no conseguimos hacer lo que se nos es mandado. Y mira, esto es un ejemplo básico. Tal vez un hijo termina haciendo otras cosas, pero lo que el padre le pide no lo quiere hacer. Y él busca cualquier excusa para no hacer lo que el padre ha pedido. Y eso seguramente a usted le pasó. A nosotros como hijos, cuando fuimos hijos, nos pasó. Y cuando fuimos padres, hemos visto que nuestros hijos lo han hecho. Entonces le estoy invitando a que deje que Cristo ordene su vida. Que Cristo ordene nuestra vida, porque si Él la ordena, iglesia, usted va a experimentar el gozo y la alegría de Dios. Entonces viva eso que el Señor está queriendo darle a lo largo de este año. Recién estamos comenzando el año.
Y usted podrá pensar y podrá decir cómo comenzó el año, cómo se está viviendo, cuál es la situación. Pero mire algo importante. Deje que Dios ordene su vida y Él se encargará. Ocúpese, como decía un pastor que compartía, ocúpese de las cosas de Dios. Que es Dios quien se ocupa de ordenar sus cosas. No deje las cosas de Dios, porque cuando deja las cosas de Dios, entonces usted está dejando a Dios y usted se aleja y el desorden entra en la vida de alguien que se aleja de Dios. Ocúpese de las cosas de Dios, que Dios se encargará de sus cosas. Deje que Cristo ordene su vida, que ordene nuestras vidas. Ahora también dejemos que Cristo organice nuestra vida, que era esta segunda palabra que aparecía en ese texto. ¿Qué es organizar? Entonces, es preparar una cosa pensando debidamente en todos los detalles necesarios para su buen desarrollo. Mire, Dios ya pensó minuciosamente cada detalle necesario para que su vida viva un excelente desarrollo a lo largo de cada año o a lo largo de cada día. Dios ya lo pensó, entonces ¿para qué yo voy a estar queriendo hacer algo mejor si lo que Dios hizo es algo perfecto, es algo agradable, es algo bueno para nuestro ser? Deje que Dios organice su vida, deje su vida en las manos de Dios. La palabra de Dios va a decir, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, vamos a seguir leyendo mejor. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, o la Nueva Traducción, sí, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Él sabe los planes que tiene para nosotros. Deje que los planes de Dios son mucho mejores que los de usted. Por más que usted planifique toda la noche, todo un día, por más que usted se encierre en su casa o en su cuarto un mes para planificar cómo será este año, le aseguro que el plan de Dios es mucho mejor de lo que usted pueda planificar. Entonces deje que Dios organice nuestras vidas, su vida. Deje que Él dirija, guíe, oriente su vida, como decía en el versículo 3. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dos traducciones diferentes, pero que nos llevan a entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Algo bueno para nuestro presente, nuestro futuro y para que podamos vivir una esperanza, algo bueno, algo agradable, día tras día o día después de cada día. Entonces el Señor está hablándonos así, iglesia, en este momento. Él tiene planes buenos para nosotros. Podría decir, no veo ese futuro. Yo no lo estoy experimentando, estoy en el camino, no lo veo, no lo experimento, no lo siento. Lo único que veo es algo malo y esa esperanza no es real. Y puede ser que pase, ¿sí? Claro que sí. Ahora tenemos que ver, hay yo les presentaré dos maneras, según lo que entiendo de la palabra de Dios. Puede ser porque no estamos en el orden de Dios. Puede ser que algunas cosas pasen porque estamos viviendo de una manera desordenada. Ya entendimos cuál es el orden de Dios. Es amar a Dios y después amar a las personas que nos rodean. Pero es primeramente tener el amor hacia Dios, tener nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser hacia Dios. Lo desordenado sería yo amar a mis personas y después a Dios. Yo preocuparme por hacer todas las cosas que quiero y después, si queda tiempo, buscaré de Dios. Eso sería el desorden. Entonces puede ser que uno no viva en el orden de Dios y estén pasando esas cosas. Por consecuencia, pasarán esas cosas. Y el segundo es en el cual nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios, que podemos pasar ese momento aun cuando no nos guste. Es porque Dios quiere aprobarnos. Dios nos lleva a vivir momentos para que salgamos aprobados y para que nosotros podamos ver que estamos en comunión con Dios. ¿De qué me sirve yo pensar que estoy en comunión con Dios cuando no tengo comunión con Dios? Hay personas que a veces piensan que están bien con otra persona y la verdad no están bien, no tienen una buena relación. Hay algo que los separa.
Hay personas que creen que está todo bien en su familia y terminan viendo otra realidad. Y así en tantas otras cosas de la vida. La cuestión es que nosotros necesitamos verlo, y de la manera que se ve es pasando por pruebas como hijos de Dios. Los hijos de Dios pasan por pruebas. Entonces, esas pruebas, gloria a Dios, que acontecen en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 7, y voy a leerlo solamente en la Nueva Traducción Viviente. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que su creer a Dios es real. ¿Se entiende? Como venía hablando la palabra de Dios a nuestra vida, nuestra fe en Dios es real, es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Mire, ese metal, aun cuando sea hermoso, precioso y valioso, necesita pasar por el fuego para que quede un oro 24 quilates. Y luego, para trabajarlo y que tenga forma, necesita nuevamente ser trabajado al grado que llegue a 18 quilates. Es el oro que generalmente indicado para poder usarlo. El oro 24 quilates sería en su pureza. Así que dice que necesita aún ese metal pasar por fuego y necesita ser purificado. Y es algo tan hermoso ver la purificación del metal. El metal lo sufre, pero el brillo que da ese metal pasado por fuego, el color que se ve en ese metal pasado por fuego, así es la presencia del Señor cuando junto con Dios, el Espíritu Santo, nos pasa por el fuego, iglesia. Termina viéndose la gloria de Dios en la vida de un hijo, de un cristiano. Y continúa diciendo el texto, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Bendito sea el Señor. ¿Entiende por qué pasamos pruebas los hijos de Dios? ¿Entiende por qué podemos pasar esos momentos difíciles y de angustias? Y ahí entra todo lo que podamos vivir siguiendo el orden de Dios. Ahí entrará enfermedad, ahí entrará pobreza, ahí entrará discriminación, ahí entrará persecución, ahí entrará maltrato, ahí entrará justicia, tantas cosas que pueden entrar, pero porque vivimos el orden de Dios. Dios nunca nos dijo que Él nos va a hacer vivir de una manera que el hombre sueña y desea. No. Dios nos dijo que íbamos a vivir la comunión con Él nuevamente. Que íbamos a tener la oportunidad de tener relación con Dios nuevamente. Eso es lo que Él nos prometió. La salvación, la comunión con Dios Padre, con la Trinidad. Entonces, aunque vivamos momentos muy difíciles, que podemos vivirlos en el Evangelio por seguir el orden de Dios, sigue siendo firme esta palabra para nosotros. Tengo planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y darles una esperanza. Entonces recuerde, la vida de varios hombres en la Biblia nos muestra que pasaron por distintas situaciones. Job, aún siendo un hombre íntegro, tuvo que pasar por un sufrimiento y dejó un legado que alcanza generaciones. Ser fiel a Dios. Noé, el orden y la orden era construir un arca, algo inexistente, anunciar el mar que se estaba aproximando y estar preparado para la orden de entrar. Prefirió sufrir la humillación y el escarnio a perder el orden y la vida que Dios prometió. José sufrió, pero fue para el bien de él y para el de muchos otros también, naciones, dice la palabra de Dios. Esther, determinada a dar su vida a favor de su pueblo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y el versículo 16, ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey,
aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hombres entregados a cumplir y a vivir el orden de Dios, la forma que el Señor ha establecido para que aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Sadrach, Mesach y Abednego prefirieron el orden de Dios a vivir desordenados, porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?, decía el rey y sus súbditos, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia y sus súbditos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Determinación, decisión por vivir el orden que Dios había establecido, las órdenes que el Señor había mandado. Y si aún no fuesen librados del orden de fuego, nosotros continuaremos sirviendo a Dios, decían, porque ellos tenían fe al Dios poderoso, al único, al eterno. Entonces la misma respuesta ya estaba: ¿qué dioses os librará? No hay dioses, solamente hay un Dios, el cual creemos y es el único y el verdadero. Y tantos hombres y mujeres de Dios que prefirieron vivir sus vidas bajo la verdad en Dios y a vivir y no vivir la mentira que lleva al castigo eterno. Lo que Dios tiene preparado, lo organizado para todo aquel que vive el orden de Dios, es un futuro y una esperanza eterna. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. El Señor quiere guiarnos siempre a su presencia. Sí, el orar, el buscar el rostro de Dios, pero también ir al lugar, al altar de Dios, al lugar que Dios ha puesto, al lugar que Dios ha marcado para que nos reunamos, para que tengamos comunión. El participar en el día a través de internet, en ese tiempo, a través de los cultos online, es estar en el altar de Dios, es ir en comunión con el pueblo al altar de Dios también. El separar, estar antes, no a las corridas, no a último momento preparando las cosas, sino preparar mi vida para escuchar la palabra de Dios, para alabar, exaltar, adorar el nombre de Dios. Entonces, iglesia, querido oyente, deje que Cristo organice su vida. Dejemos a Cristo organizar nuestra vida. Viva el orden y la organización, los planes de Dios, y disfrutará ir al altar de Dios. Padre Dios de la gloria, te agradecemos, Señor, por esta tu palabra que nos has dado. Palabra tan hermosa, Señor Jesucristo, que nos ayuda, Señor, a ver lo que tú quieres hacer en nuestra vida. No solamente un día, sino cada uno de nuestros días. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y que el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la consolación del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.